Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Estamos en el cuarto domingo después de Epifanía. El Evangelio de hoy está en Marcos capítulo 1, versículos 21 al 28, y dice así. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos entraron en Capernaum, y los días de reposo entraba en la sinagoga y enseñaba. Y se admiraban todos de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo reprendió diciendo: Cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos los presentes se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Este es el Evangelio del Señor. Alabanza a ti, Cristo Jesús. Hay palabras que tienen poder, se suele decir. Es muy común en la imaginación de las personas pensar o hablar acerca de las palabras mágicas, el abracadabra. También hay palabras que engañan, que seducen. Hay palabras que atan. Palabras en la política, en el plano económico, en la esfera social, que encubren intereses oscuros, falsas promesas y esconden fuerzas ocultas de caos y esclavitud. Sin embargo, el Evangelio de hoy nos presenta a Jesús como Maestro y Señor, cuya palabra tiene autoridad. La palabra de Jesús libera, restaura, renueva y pone orden. Su palabra purifica. El Evangelio de Marcos nos ha situado en Cafarnaúm, una ciudad muy cercana al pueblo al que pertenecían los apóstoles, un lugar que además era doméstico para Jesús. Y allí Jesús comienza su ministerio, según Marcos, enseñando en la sinagoga. La sinagoga era el punto de encuentro de la comunidad judía. No solamente era el lugar donde se leían las Sagradas Escrituras, también allí se interpretaban, pero también era el eje de la vida familiar, el eje de la vida social, donde se conocía a las personas, los vecinos, se forjaban alianzas. También era el lugar donde se resolvían los conflictos jurídicos. Y allí, en esta casa de oración, en este lugar, por así decirlo, sagrado, en este punto de encuentro entre la comunidad y Dios, Jesús inicia su ministerio enseñando. Él es maestro y es Señor. Jesús no es un predicador fantástico, su misión no es hacer grandes milagros, sino anunciar y enseñar. Y efectivamente, en Marcos 1:14, Jesús comienza anunciando: el reino de Dios ya está aquí, está cerca, está entre nosotros. Los milagros entonces son signos pedagógicos, no un espectáculo, que refuerza la enseñanza de Jesús. Y Jesús enseña con una autoridad diferente a la de los escribas. Los escribas, ellos acostumbraban a citar autoridades del pasado, citaban comentarios de las Sagradas Escrituras del pasado, y mientras más citas, más comentarios, más apoyo en otras autoridades del pasado tenían, más peso tenía el escriba. Pero Jesús no cita a nadie. Jesús tiene autoridad por sí mismo. Y su autoridad está acreditada por los signos que realiza. Expulsa demonios, sana, perdona. Su autoridad genera admiración y al mismo tiempo polémica. En la sinagoga, en esta casa de oración, en este punto de encuentro entre la comunidad y Dios, hay un hombre que tiene un espíritu inmundo.
Y aquí vemos una contraposición entre Jesús, que viene del bautismo, donde fue lleno del Espíritu Santo, Jesús que en el desierto vence las tentaciones y anuncia después el reino, entre este Jesús lleno del Espíritu de Dios y este hombre que tiene un espíritu inmundo. Un espíritu inmundo no es solamente hablar de un hombre poseído por el demonio. Hay muchas formas de espíritu inmundo dentro de los corazones de las personas. El apego a cosas desordenadas, el vicio, la corrupción, el odio, el rencor, el odio hacia las demás personas, los que son diferentes, el acumular durante años falta de perdón. Estos son espíritus inmundos que se van anidando en nuestro corazón y en nuestra mente. Los pensamientos negativos, los pensamientos que nos limitan y coartan nuestra libertad, y los paradigmas que nos impiden vivir una vida plena como hijas e hijos de Dios. Este hombre, endemoniado por así decirlo, grita a Jesús: ¿qué tienes tú con nosotros? Esta es una pregunta violenta y a la defensiva, que niega la relación con Jesús. ¿Tú qué tienes que ver con nosotros? El pecado, la inmundicia, el egoísmo no toleran la intromisión de Cristo ni de los valores del reino. Y además lo llama santo de Dios. Solo Jesús es el santo, el que puede liberar al ser humano de lo sucio que hay en nuestro interior. Él limpia toda inmundicia y pone orden en nuestro caos. Jesús con autoridad reprende a esta persona, o mejor dicho, reprende al espíritu y le dice: cállate, sal de él. Literalmente en griego le dice: queda amordazado. Jesús no usa conjuros como los exorcistas de su tiempo, ni rituales como los sacerdotes, ni fórmulas mágicas como un mago o un chamán. Él tiene pleno poder sobre el mal y la maldad no lo intimida. Y este espíritu sacude al hombre y sale de él. Muchas veces, hermanas y hermanos, la palabra de Dios nos sacude nuestras conciencias, nuestras vidas, para poder ser liberados del pecado, de la adicción y de la soberbia. Nuestro orgullo necesita muchas veces que seamos sacudidos. ¿Cuántas veces en tu vida no has sido sacudido por acontecimientos difíciles, por situaciones, y tu orgullo, tu soberbia se ha rebajado y te has dado cuenta dónde ha estado tu pecado y cuánta necesidad has tenido de Dios? Todas las personas que estaban en la sinagoga, al ver lo que ocurría y cómo este hombre fue liberado, quedaron asombrados, atónitos. Ante el asombro, no se nos dice que ellos creyeron, al contrario, empezaron a discutir qué clase de autoridad es esta, qué clase de enseñanza es esta. Ven que la enseñanza de Jesús está ligada a una autoridad. El exorcismo de Jesús simplemente confirma su autoridad. El reino de Dios efectivamente ha llegado. Y Jesús es el único capaz de vencer al mal y traer salvación. Su autoridad confirma y refuerza su enseñanza. En nuestros días, hermanos y hermanas, tenemos distintas tentaciones. Por un lado está admirar las enseñanzas de Jesús, pero no seguirle ni creer en él. Rebajar el mensaje de Jesús a mensajes motivacionales, pero no comprometernos con el Evangelio ni dejar que su palabra nos mueva y nos transforme. Vivimos también en un mundo donde efectivamente hay fuerzas espirituales del mal que actúan y el egoísmo humano contamina nuestro corazón. La soberbia echa a perder incluso las buenas acciones. Cuando estas fuerzas se infiltran en tu corazón, en la familia, en la iglesia, en las instituciones, entonces nos pasa como la sinagoga de Cafarnaúm. Era un lugar que aparentemente casa de oración, punto de encuentro con Dios, y sin embargo, habían allí personas que tenían un espíritu inmundo. Por otro lado, hermanos y hermanas,
Hay que ver otro peligro, que es hacer de la religión un espectáculo milagrero o diluir la buena noticia en un buenismo muy simplista. Las fuerzas del mal resisten siempre al reino y hacen mucho para que no se haga nada. Siempre generan apatía, desánimo, discordia, conflicto y ponen el freno a los grandes cambios. Sin embargo, nosotros no somos títeres pasivos del mal. Somos también actores cuando permitimos que estas fuerzas aniden dentro de nosotros. La buena noticia del día de hoy es que Jesús es el profeta anunciado desde el Antiguo Testamento. Es Él la palabra que crea y da forma al mundo y es Él el único capaz de liberar, limpiar y purificar y alejarnos de la influencia del mal. Él nos limpia de toda inmundicia para que podamos presentarnos limpios ante nuestro Dios. En el bautismo tú recibiste el Espíritu Santo y fuiste hecha templo del Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios el que debe habitar en ti con toda su fuerza y no espíritus extraños. Y además, esta palabra de autoridad de Cristo sigue teniendo poder, sigue activa y actuando cada vez que te encuentras con las Sagradas Escrituras, cada vez que escuchas la predicación y participas de los sacramentos. Entonces, queridos hermanos y hermanas, la buena noticia es que Cristo actúa hoy día y quiere liberarte a ti de todas esas cosas que en tu interior te pueden tener esclavizado, esclavizada, poseído o poseída de elementos dañinos para ti. Podemos preguntarnos, ¿qué cosa me posee y ensucia mi interior? Y piensa en esas actitudes nocivas, pensamientos negativos, amistades tóxicas o relaciones tóxicas, codependencias, también en aquellos bienes materiales que más bien te poseen a ti. También podemos pensar a la luz de esta palabra y preguntarnos, ¿de qué necesito ser liberado o liberada? ¿De qué necesito ser sacudido o sacudida, purificado? No se trata de un problema económico, político o social, sino algo espiritual. Solo Jesús puede revertir el daño que el orgullo y el pecado han hecho en tu interior. ¿Qué palabras nos han engañado? ¿A qué escribas que apelan a autoridades hemos estado escuchando? ¿Qué personas nos han atemorizado o nos han atado? Estafadores, explotadores, promotores de ideologías, discursos de falsa bondad que generan y encubren maldad y engaño, populismos. Mucha gente sigue estas influencias a través de redes, de periódicos, de personas y acaba poseída por el espíritu inmundo de los malos deseos, la adicción, la ambición por el dinero, el afán de poder y fama. Y una última pregunta. ¿A qué has sido destinado? ¿A qué has sido destinada tú? Tú has sido destinado o destinada a ser libre en Cristo para servir y a vivir una vida plena, sin ataduras en tu mente ni en tu corazón. Si la casa de tu alma ha sido limpiada, barrida y ordenada por Cristo, ten mucho cuidado con quienes tú hospedas dentro de ti. Ten mucho cuidado con los deseos y las ideas que anidas en tu interior. Tú eres la posesión exclusiva de Dios por medio de Cristo para servir en justicia y en alegría. Tú eres el templo no de espíritus extraños, eres el templo del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo quiere estar activo dentro de ti y obrar en ti. Deja que Cristo te sacuda. Deja que Cristo sacuda aquellos elementos en tu vida que deben caer. Y Él deja que te libere de lo que te ata para que, desposeído del pecado, del orgullo, pases a ser posesión del Dios que ama, libera, perdona y da auténtica vida. Deja que el Espíritu more en tu interior
y te permita reconocer a tu Dios, adorarlo y servirlo con una conciencia limpia. Solo hay una persona que puede hacerlo, solo hay una persona que tiene autoridad para salvarte, para sanarte, para renovarte, y ese es Cristo Jesús. Que este Evangelio que hemos leído hoy, que esta palabra resuene en tu interior, hermano, querida hermana, y que Cristo te libere de cualquier tipo de ataduras, como liberó al hombre en la sinagoga de Cafarnaúm, y que tú puedas vivir una vida plena completamente en Él. Abrázate a Él, recurre a Él en todo momento. Ahora oremos juntos. Bendito Dios, tú sabes que no podemos soportar los peligros que nos rodean. Fortalécenos corporalmente y espiritualmente, a fin de que con tu ayuda podamos sobreponernos y vencer a la debilidad que nuestro pecado nos ha infligido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor te bendiga, bendiga tu familia, bendiga tu vida y te conceda la paz ahora y siempre. Amén.